Ya vista la fuente, nos remitimos a aprender a manipular correctamente el multímetro. Al inicio de la sesión se mencionó lo que en esencia es un multímetro. Este dispositivo nos sirve para realizar mediciones de varias variables, corriente, voltaje, resistencia, entre otras. El multímetro que aprenderemos a utilizar es un Hewlett-Packard 34401A de nuestro laboratorio. Este posee 10 secciones en su panel frontal, las cuales son: zona de encendido Power On-Off, teclas de función, tecla de operaciones matemáticas, tecla de funcionamiento de menús, tecla de selección de dígitos, botón de disparo simple, autodisparo o retención de lectura, tecla Shift, conmutación de terminal de entrada, frontal o posterior, sección de conexiones, sección de display. Zona de encendido Power On-Off. Se observa claramente que al presionarlo, el equipo se enciende o se apaga según el caso en que se encuentre. Zona de encendido Power On-Off. Se observa claramente que al presionarlo, el equipo se enciende o se apaga según el caso en que se encuentre. Zona de tecla de funciones. Tenemos 5 botones para realizar mediciones con sus respectivas funciones secundarias. El uso del primer botón es uno de los más usuales, ya que sirve para medir voltajes de corriente directa. Por ejemplo, los voltajes que entrega la fuente que vimos anteriormente. El botón que sigue es también para medir voltaje, pero en esta ocasión es voltaje de corriente alterna. Este es el voltaje que podemos medir directamente desde un toma normal, o también podemos medir este voltaje directo desde un transformador. A continuación, la medición de resistencia, con la cual podemos medir hasta un máximo de 100 megaohms. Seguimos con el botón medidor de frecuencia. Este nos posibilita medir la frecuencia de una señal como la que entrega el generador de funciones. Finalmente tenemos el quinto botón. Nos indica la medición de continuidad. Con este podemos establecer si una conexión, que no es un elemento circuital, tiene conductividad o no. Si aparece Open, el cable está roto y no conduce. Si aparece un valor numérico, indica que hay conductividad. Veamos ahora las funciones indirectas de medición de esta sección, que se encuentran con etiqueta azul, las cuales se activan presionando previamente la tecla Shift. El primer y segundo botón son para medir corriente directa y alterna respectivamente. Seguimos con el tercer botón, medidor de resistencia. Su función indirecta es para medir resistencia, pero en esta ocasión con 4 cables. Ambas son técnicas de medición, la convencional con 2 cables, 2W, y la del fabricante, 4 cables, 4W. El siguiente botón nos muestra el periodo que maneja una señal, como las que entrega el generador de funciones del laboratorio.
Finalmente tenemos el quinto botón. Es el botón de medición de diodos. Estos se prueban con una fuente de corriente de 1 miliamperio que tiene el dispositivo internamente. Continuemos ahora con la siguiente sección, las teclas de operaciones matemáticas. Continuemos ahora con la siguiente sección, las teclas de operaciones matemáticas. Estas son usadas para la sección de funciones. El botón null nos sirve para obtener la diferencia entre un valor nulo almacenado y la señal de entrada. Este aplica solo para las primeras 4 funciones, no aplica para la medición de continuidad ni medición de diodos. El próximo botón es el de lectura de min-max. Esta opción almacena las lecturas máximas y mínimas durante una serie de medidas. Se puede ejecutar esta función en cualquier medida excepto continuidad y diodos, pero al cambiar de variable de medición esta función es inhabilitada. Es de anotar que el multímetro indica con un sonido cada vez que encuentra un valor máximo o mínimo en esta función. Veamos a continuación las funciones secundarias de esta sección. Para la tecla null se dan medidas en decibelios y para la tecla min-max medidas en decibelios mili. Estas son medidas logarítmicas. Estas funciones pueden ser activadas en las medidas de voltaje DC y AC. A continuación, la sección de resolución. Cursor abajo, que mueve el punto decimal hacia la izquierda, aumentando la resolución. El siguiente es cursor arriba, el cual mueve el punto decimal hacia la derecha, disminuyendo la resolución. Finalmente, el tercer botón, Auto Man, es para realizar automáticamente o manualmente el escalado de lectura. Al realizar una medida en el multímetro, se ubica en el mejor rango para tal medida en estado automático. Presionando la tecla Shift podemos seleccionar con uno de estos una de las 3 teclas de valores de escala, las cuales pueden ser de 4, 5 o 6 cifras. Por ejemplo, con 4.
El último dígito es por defecto. La resolución del dispositivo está dada por 4 1/2 para 4 cifras, 5 1/2 para 5 cifras y 6 1/2 para este caso, siendo 1/2 el dígito más significativo de la izquierda. Este dígito representa para el fabricante 0 o 1. Luego tenemos el botón de disparo o single. Este nos muestra en pantalla el valor que se está censando en el instante de presionarlo. De esta forma podemos hacer muestreo manual de medidas. Tengan en cuenta que en estos momentos la señal que le está entrando al multímetro es una señal variable, ya que sus puertos de entrada están abiertos. Observemos la variación. Ahora, presionando single, observemos cómo se detiene el dígito en el valor que estaba censando en el instante de presionarlo. Observemos nuevamente. Tenemos 0.036,8 milivoltios. Observemos nuevamente qué sucede. En el instante de presionar nuevamente el botón de single, obtenemos un cambio en el valor. Para este caso, 0.050,8 milivoltios. Al presionar previamente Shift, podemos dejar el multímetro realizando su censado o medición constante. Como nos observa en la pantalla. Nuevamente, los valores están variando. Esta variación es respecto a la energía que le llega a sus terminales, las cuales están abiertas. Ahora, al presionar nuevamente Shift y este botón, el multímetro se queda en modo de espera o hold, donde no se realiza ninguna medición, como se observa en la pantalla. Finalmente, en la zona de menú y cambios, se encuentran los cursores de izquierda y derecha. Estos sirven para aumentar o disminuir los dígitos de medición. Seis dígitos, 5 dígitos, 4 dígitos. 5 dígitos, 6 dígitos, 7 dígitos. Con estas mismas teclas podemos acceder a los menús del multímetro presionando previamente Shift. En el primer caso accedemos a Mes Menú, menú de mediciones, y nos presenta los siguientes 5 comandos. Primero, AC Filter. Con el cursor a la derecha observamos los otros 4. 2. Continuity. 3. Input Error. 4. Radio Funk. Finalmente, 5. Resolution. Cada uno de estos comandos, a su vez, tiene un submenú de parámetros. Observemos. AC Filter. Con el cursor abajo, nos introducimos a los parámetros. Para las medidas AC, se selecciona el tiempo de instalación según la frecuencia de operación
y así se hace más rápido el filtro. Con cursor a la derecha observamos las tres posibilidades: media velocidad 20 Hz, rápida velocidad 200 Hz, lenta velocidad 3 Hz. Para ejecutar un cambio utilizamos la tecla Auto Man. Que para este caso sirve como Enter. Y aparece un mensaje de indicación de cambio en el display. Observemos. Seleccionemos velocidad rápida 200 Hz. Presionemos Enter. Observamos en la pantalla el mensaje de Change Saved, lo que nos indica que el cambio ha sido guardado y automáticamente el equipo se sale del menú. Volviendo nuevamente al menú, observemos los siguientes comandos y sus respectivos parámetros. Segundo comando, Continuity. En este se configura la resistencia de umbral bajo la cual el multímetro emitirá un sonido en la prueba de continuidad. En este caso, la resistencia de umbral es de 10 ohms. Este valor se puede modificar utilizando los cursores. Ubicándonos en el símbolo flecha arriba del display, podemos regresar al comando 2, Continuity. Ese es el procedimiento general para navegar en los comandos. Continuemos observando los comandos de este menú. Tercer comando, Input R. Cuarto comando, Radio Function. Y por último, el comando Resolution. Podemos observar que solo son estos 5 comandos. Si seguimos utilizando el cursor a la derecha, nos quedamos en este menú. Devolvámonos al siguiente menú. Math Menú, menú matemático, el cual consta de los siguientes comandos: Min Max con sus respectivos parámetros, Null Value con sus respectivos parámetros. El tercero y cuarto, DBREL y DBMREFR, muestran los resultados tomados por sus respectivas teclas de funciones matemáticas. Las tres últimas opciones, Limit Test, High Limit, Low Limit, son comprobación de límites, la cual se habilita o deshabilita los límites en mediciones que el usuario configura en High Limit y Low Limit. El siguiente menú es Strict Menu, el menú de disparo. En este podemos configurar los parámetros de las mediciones que se harán con el disparo. Tales parámetros son el retardo de disparo y el número de disparos o muestras por medición, como se tiene Read Hold, Trick Delay, and Samples. A continuación, los tres siguientes menús: Sys Menu, IO Menu y Cal Menu. Son de uso preferiblemente del programador del software del multímetro. Son opciones de verificación de funcionamiento, detección de errores, configuración con el PC y calibración interna del multímetro. Para configurar
estas opciones se recomienda que el estudiante esté acompañado por el docente o auxiliar del laboratorio, y solo en caso en que las medidas que entrega el dispositivo no son las esperadas. Por lo tanto, se requiere una calibración o configuración del equipo, que solamente lo realiza el encargado del laboratorio. Gracias.